Leyendas de Grecia y Roma. Leyendas griegas. Al igual que todos los pueblos de la antigüedad, los griegos explicaban los orígenes del mundo y del hombre a través de los mitos y leyendas. Sin embargo, la mitología de ningún otro pueblo ha dejado un rastro tan marcado en la cultura universal como la griega. A lo mejor, porque los dioses griegos, a pesar de ser inmortales y poseer una fuerza e inteligencia superiores a la de cualquier hombre, sabían amar, odiar, sufrir y soñar, al igual que los seres humanos, mientras los héroes mortales podían actuar como auténticos dioses e incluso superarlos en su valor y su nobleza espiritual. La titanomaquia. A diferencia del mito de la creación de la mayoría de los pueblos, en la versión griega no figura ningún dios creador, sino una materia primordial llamada caos, que no tiene principio ni fin. Por lo tanto, se asemeja bastante a la teoría de Big Bang, según la cual la materia era un punto infinitamente pequeño y de altísima densidad que, en un momento dado, explotó y se expandió en todas las direcciones, creando lo que conocemos como nuestro universo, lo que incluye también el espacio y el tiempo. En un comienzo no existía en el mundo nada más que el caos, el vacío original compuesto por el aire, el vapor y la niebla, que no fue creado ni podrá ser destruido por nadie. Luego, el caos se dividió en tres partes, dando el origen a Nix, la noche, a Erebo, el inframundo, y a Gea, la gran Plioceno, la madre tierra. También el caos nació, el amor que encendió en todas aquellas criaturas un irresistible deseo de amar. De la unión de Nix y Erebo nacieron un hijo llamado Éter, la luz del cielo, y una hija de hombre, Hemera, la diosa del día. A partir de entonces, Nix arrastra las oscuras tinieblas de Erebo por el cielo, trayendo la noche, mientras su hija Hemera despeja, permitiendo a su hermano Éter iluminar el mundo. Así los días se alternan con las noches. Gea, la diosa de la tierra, también sintió en sus entrañas el fuego de Eros, pero no tenía a quien unirse. Sin embargo, su fuerza procreadora era tan grande que pudo concebir por sí sola a Urano, el dios del cielo. Luego Urano y Gea, el cielo y la tierra, se juntaron en matrimonio y procrearon 6 hijos varones y 6 mujeres, toda una generación de titanes y titánides. El mayor de los titanes se llamaba Océano, el de los torbellinos profundos, que se convirtió en el señor de aquel espacio infinito de agua salada que baña las costas de todos los continentes, y se casó con la mayor de las titánides, Tetis. Ha sido una unión sumamente fecunda de la cual nacieron más de 3.000 hijos varones. Todos los ríos, lagos, arroyos y manantiales que existen en el mundo, y 3.000 mujeres, las oceánidas, ninfas marinas. El segundo hijo del cielo y la tierra se llamaba Hiperión, el que mira desde arriba, y su segunda hija era Tea, la brillante. Ellos también se unieron en matrimonio y procrearon el sol, la luna y la aurora. Otros titanes eran Seo, la inteligencia, Crío, el inocentón, Jápeto, el que atraviesa, y Cronos, el tiempo. Y sus hermanas eran Febe, la luminosa, Temis, la justicia, Mnemosine, la memoria, y Rea, la fluida. Dotados de numerosos poderes y de gran belleza, los titanes y las titánides se convirtieron en los dueños supremos del universo y, unidos en parejas, comenzaron a poblarlo con su numerosa descendencia. Por lo tanto, la madre Gea no quiso tener más hijos y decidió descansar, pero su esposo Urano era insaciable y no la dejaba en paz. Fue entonces cuando Gea, profundamente disgustada por la lujuria de Urano, comenzó a procrear unos auténticos monstruos. Así nacieron los cíclopes, aquellos seres horrendos con un único ojo en medio de la frente, y los hecatónquiros, gigantes con 50 cabezas y 100 pares de brazos. Avergonzado por su aspecto, Urano los encerró en lo más profundo del Erebo, sin dejarles ver la luz ni respirar aire fresco. Cansada de seguir procreando monstruos y ver sus sufrimientos, Gea decidió librarse de su esposo y clamó la ayuda de los titanes. Sin embargo, a pesar de todo su fuerza y poder, los hijos de Urano temían a su padre y no se atrevieron a acudir en ayuda de su madre. Tan solo Cronos, el más joven de todos, tuvo suficiente valor para rebelarse contra su padre, y le prometió a su madre
liberarla de la reclusión, a sus hermanos Cíclopes y Hecatónquiros, a cambio de convertirlo en el nuevo rey del universo. Entonces Gea forjó una enorme hoz de acero y se la entregó a Cronos, quien se escondió bajo el lecho de su madre. Cuando Urano, ansioso de deseo carnal, entró en la alcoba de Gea para fecundarla de nuevo, Cronos salió de su escondite y al blandir la hoz, privó a su padre de su virilidad. Loco de dolor, Urano saltó tan alto que se quedó separado de Gea para siempre, mientras de su sangre nacieron las 3 Erinias, las terribles diosas de la venganza que persiguen a todo aquel que levante la mano a sus progenitores. Ahora Cronos era el nuevo soberano del mundo, pero no cumplió su promesa de liberar a los Cíclopes y a los Hecatónquiros, que seguían encerrados en el seno de Gea, y además se volvió cruel y despótico. Temeroso de aquel alguno de sus propios hijos lo destronaría, al igual que él había destronado a su padre Urano, los devoraba apenas salían del vientre materno. Así desaparecieron sus 3 hijas, Hestia, Deméter y Hera, y sus 2 hijos, Hades y Poseidón. Rea, la esposa de Cronos, se sentía desesperada, y al quedar embarazada por 6ª vez, decidió salvar al menos a su último hijo. Cuando nació el pequeño Zeus, Rea le entregó a Cronos una roca envuelta en pañales, y éste se la tragó sin darse cuenta del engaño. Luego, aconsejada por Gea, la madre del niño se lo llevó a la isla de Creta. Lo ocultó en una caverna del monte Ida y lo entregó al cuidado de las ninfas. Fuera del alcance de su malvado padre, Zeus creció con una rapidez asombrosa y se convirtió en un espléndido dios, joven y poderoso. Fue entonces cuando lo visitó su abuela Gea para contarle la historia de la desaparición de sus hermanos, de la reclusión perpetua de sus tíos, los Cíclopes y los Hecatónquiros, y de la infamia de su padre Cronos. Profundamente indignado, el joven Zeus le prometió que castigaría al tirano y liberaría a todas sus víctimas. Entonces Gea le regaló una redoma con un vomitivo muy poderoso, capaz de revolverle las entrañas a cualquiera, y le aconsejó que tuviera mucho cuidado para no terminar engullido por Cronos. Realmente, apenas Zeus se enfrentó a su padre, este intentó devorarlo al igual que a sus otros hijos, pero el joven vertió a la boca abierta de su progenitor el contenido de la redoma. Al sentir un terrible espasmo que le retorcía las entrañas, Cronos comenzó a vomitar. Primero expulsó aquella enorme roca que lo había hecho tragar Rea en vez de su último hijo, y luego, uno por uno, a todos los hermanos y hermanas de Zeus. Los jóvenes dioses y diosas salieron a la luz, ansiosos por vengarle a su padre aquella larga reclusión. Entonces Cronos, atemorizado por lo ocurrido, clamó la ayuda de otros titanes y titánides. Así comenzó la titanomaquia, la guerra entre los titanes y la nueva generación divina, encabezada por Zeus. Era una guerra larga y cruel, aunque Océano, el mayor de los titanes, no participó en las batallas y prefirió aguardar el fin de aquella lucha descomunal en su morada, en el extremo occidental del mundo. Los demás titanes usaron contra los jóvenes dioses todos sus poderes. Por suerte, los Hecatónquiros y los Cíclopes acudieron en ayuda a la tropa de Zeus. Los Cíclopes, que a pesar de tener un único ojo, eran muy hábiles en cualquier trabajo con los metales, fabricaron para los 3 hermanos unas armas maravillosas, unos relámpagos para Zeus que le permitían fulminar a sus enemigos desde la altura del cielo, un tridente para Poseidón que, sacudido con fuerza, removía las profundidades del mar y de la tierra, y un casco mágico para Hades que lo volvía invisible. A su vez, los Hecatónquiros arrojaban contra los titanes enormes rocas, lanzándoles al mismo tiempo con sus centenares de brazos, así que su ayuda también era valiosa. Al derrotar a los titanes, Zeus los encerró a todos en las profundidades del Tártaro, la parte más oscura y tenebrosa del inframundo. Dejó en libertad tan solo a Océano y a todas las titanides, ya que ellas no lucharon contra él. Luego, los 3 hermanos repartieron el poder sobre el mundo. A Zeus le tocó el cielo, a Poseidón las profundidades del mar y a Hades el mundo subterráneo. Los nuevos señores del mundo se instalaron en la cima del Olimpo, el luminoso,
el monte más alto de Grecia, por lo que serían llamados los dioses olímpicos. Atenea era una de las divinidades más adoradas y respetadas en toda Grecia, sobre todo en la región de Ática, cuya ciudad más importante llevaba su nombre. Encarnaba la sabiduría, la prudencia, la guerra justa y ayudaba a los grandes héroes de Grecia en todas sus proezas. El mismo nacimiento de Atenea se produjo de forma milagrosa. Surgió de la cabeza de Zeus cuando éste, sufriendo una terrible migraña, le pidió a Hefesto, el dios herrero, que le partiera el cráneo con su martillo. Cualquier mortal moriría al instante después de semejante procedimiento quirúrgico, pero el soberano del Olimpo lo sobrevivió sin contratiempos, así que pudo ver con sus propios ojos la aparición de una joven diosa, bella y majestuosa, de cabellos dorados y luminosos, ojos azules, revestida de espléndida armadura, con un casco brillante en la cabeza y con una lanza y un escudo en las manos. Desde el primer instante habló como una mujer adulta y sabia, por lo que se convirtió enseguida en la hija predilecta de Zeus y en su principal consejera. Atenea siente una admiración especial por aquellos mortales que no se rinden ante los golpes del destino y los apoya en su lucha contra las adversidades. De no ser por su valiosa ayuda, Heracles no habría podido cumplir con sus 12 trabajos. Ulises jamás regresaría a casa. Teseo no vencería al Minotauro y Perseo no se apoderaría de la cabeza de Medusa. Los humanos la honran y la adoran hasta tal punto que con frecuencia se dirigen a ella cuando es necesario resolver un pleito o pedir un consejo antes de tomar una decisión importante. En una ocasión, cuando los habitantes de Ática estaban buscando una divinidad protectora para su ciudad principal, que en aquel entonces aún no tenía nombre, fueron Atenea y su tío Poseidón, quienes se ofrecieron ser sus guardianes y defensores. Tratando de impresionar a los humanos, Poseidón golpeó con su tridente una roca que se partió inmediatamente, dando salida al primer caballo. La fuerza y la belleza del animal impresionaron a los hombres. Era sin duda un regalo valioso y muchos creían que Poseidón ya tenía ganada la apuesta. Sin embargo, Atenea no se rindió. Clavó su lanza en el pedregoso suelo de Ática, donde hasta el momento no crecía ni una brizna de hierba, y la transformó en un árbol desconocido. En un abrir y cerrar de ojos, en sus ramas, brotaron unas hojas plateadas, y luego aparecieron unos minúsculos frutos verdes. Al examinarlos, los hombres descubrieron que daba un maravilloso aceite. Era el olivo. Todos decidieron que era un don aún más valioso que el de Poseidón, así que proclamaron a Atenea su diosa protectora y llamaron en su honor la capital de Ática. Furioso por su derrota, Poseidón decidió castigar a los humanos. Al ser el dios de los mares, sumergió gran parte de la ciudad bajo las aguas. El maremoto solo dejó intactas las tierras más altas y escarpadas, consiguiendo un terreno hostil para prosperar. Sin embargo, gracias al cuidado de Atenea, los habitantes de Ática superaron todas las adversidades y convirtieron su capital Atenas en la ciudad más próspera de toda Grecia. Atenea es la inventora del telar y una tejedora habilidosa. Comparte con gusto los secretos de aquel oficio con todas las mujeres mortales, pero castiga con severidad a aquellas que se muestran desagradecidas y altaneras. Vivía en Lidia una joven llamada Aracne, que era muy hábil en el arte de tejer y bordar, pero tenía un gran defecto. Era demasiado presumida y orgullosa. En una ocasión, mientras estaba trabajando con sus compañeras del taller, exclamó: «Ni la misma Atenea sabrá tejer mejor que yo». De pronto la puerta del taller se abrió y una mujer anciana apareció en el umbral. «Ten cuidado, joven Aracne, pues tus palabras podrán provocar la ira de Atenea y de los otros dioses. Aprende a ser modesta y arrepiéntete de lo que acabas de decir». Sin embargo, la muchacha exclamó con desdén: «¿Qué dices, vieja estúpida? ¿Quién eres para ordenarme lo que debo hacer? Si a Atenea no le gustan mis palabras, ¿por qué no me lo dice ella misma? Y si se cree la mejor tejedora del mundo, la reto a una competencia». «Acepto tu reto, Aracne», sonó repentinamente una poderosa voz femenina. La anciana desapareció. En su lugar estaba la misma Atenea en todo el esplendor de su belleza divina.
Todas las tejedoras, atemorizadas, se postraron ante la diosa y tan solo Aracne no se rindió y dijo que estaba dispuesta a competir con Atenea. Entonces las dos se pusieron a trabajar. Atenea bordó un magnífico tapiz donde representó la escena de su disputa con Poseidón, observada por Zeus y todos los demás dioses del Olimpo, en toda su grandeza y majestuosidad. En cambio, Aracne bordó diferentes escenas de amoríos clandestinos de los dioses con mujeres mortales y otros episodios que demostraban a los habitantes del Olimpo todos los vicios y debilidades humanas. La obra era perfecta, pero Atenea, profundamente ofendida por semejante ofensa a los dioses, rompió el tapiz de Aracne y golpeó a la insolente joven con la lanzadera del telar. Profundamente avergonzada, Aracne intentó quitarse la vida y se ahorcó allí mismo, en su taller, pero Atenea, apiadándose de ella, la liberó de la soga y dijo: «No quiero que mueras, pero serás castigada por tu impiedad. De ahora y en adelante, vas a tejer eternamente al igual que todos tus hijos y nietos». Con estas palabras convirtió a Aracne en una araña que no hace más que tejer y tejer por toda la eternidad. El rapto de Perséfone. En esta leyenda se refleja sobre las diosas Deméter y Perséfone, madre e hija, que representaban los poderes de la naturaleza. Se reflejan los cambios de las estaciones, de su transformación y carácter cíclico. Deméter, la gran diosa protectora de las cosechas y de la fertilidad de los campos, adoraba a su única hija, la bella Perséfone. Mientras la madre se encargaba de sus numerosas obligaciones y enseñaba a los humanos a cultivar la tierra, la hija, alegre y despreocupada, pasaba todo su tiempo paseando por los prados y recogiendo flores en compañía de las sirenas, unas ninfas igual de hermosas, que divertían a la joven diosa con sus cantos y bailes. En más de una ocasión, Deméter advertía a su hija de que no se alejara demasiado del Olimpo y no se adentrara en lugares desconocidos donde acechaban numerosos peligros, pero Perséfone tan solo reía y no prestaba demasiada atención a los consejos de su siempre ocupada madre. Una vez cuando Perséfone, como siempre, estaba recogiendo flores en compañía de sus amigas, las sirenas, la tierra se abrió repentinamente dando paso a una cuadriga tirada por 4 caballos negros, como la noche y manejada por Hades, el rey del inframundo. Las ninfas, asustadas, corrieron a la desbandada, mientras Hades agarró a Perséfone con sus poderosos brazos. La subió a su carruaje y ambos desaparecieron bajo la tierra sin dejar rastro. Al enterarse de lo ocurrido, Deméter se puso furiosa con las sirenas por no haber podido defender a su hija e impedir el secuestro. Las suaves manos de las ninfas se transformaron en alas, sus delicados pies en garras de aves rapaces y sus esbeltos cuerpos se cubrieron de plumas. No conservaron de su antigua apariencia más que sus bellos rostros y sus maravillosas voces. Transformadas en criaturas extrañas, las sirenas volaron a la rocosa isla de Capri, donde viven hasta ahora, atrayendo a los marineros que, embelesados por sus hermosas canciones, estrellan sus barcos contra las peligrosas rocas litorales y perecen en la desierta playa. Mientras tanto, Deméter siguió buscando a su hija desaparecida y descuidó por completo sus obligaciones de cuidadora de los campos. Como resultado, las plantas comenzaron a secar. Las flores se marchitaron y los frutos caían al suelo sin haber madurado. Al poco tiempo, los animales y los hombres ya no tenían de qué alimentarse y comenzaron a morir de hambre. A su vez, la joven Perséfone, separada de su madre y de su hogar, se consumía de tristeza en el inframundo. Aunque Hades, profundamente enamorado de la hermosa hija de Deméter, puso bajo sus pies todo el oro, las piedras preciosas y otras riquezas del mundo subterráneo, ella solo lloraba y se lamentaba. Además, no quería probar bocado alguno de los deliciosos manjares que le ofrecía su raptor y se debilitaba a ojos vistos. Entonces, el soberano del inframundo se arrodilló frente a Perséfone y le suplicó: ¿acaso no ves cuánto estoy sufriendo, hermosa hija de Deméter? Sé que me odias por haberte secuestrado de esta manera, pero lo hice con las mejores intenciones.
Zeus, mi hermano mayor, está casado con la poderosa Hera y, aunque a veces discuten haciendo estremecer el Olimpo entero, se aman mucho y todo el mundo lo sabe. Mi otro hermano Poseidón también está feliz con su esposa Anfítrite, la hermosa ninfa marina. Y solo yo estoy condenado a ser soltero por siempre. Como soy el menor de los 3 hermanos, me correspondió la parte menos atractiva de la herencia de nuestro padre Cronos, el mundo subterráneo. Pero al fin y al cabo también tienes tu propio reino, objetó Perséfone. Sí, pero ninguna diosa quiere compartirlo conmigo ni ser mi reina, pues le parece un lugar demasiado sombrío para vivir, suspiró Hades. Por eso de vez en cuando salgo a la superficie para ver la luz del sol y respirar aire fresco. En una de aquellas salidas te vi a ti y me enamoré al instante de tu belleza y alegría. Entonces, ¿por qué me raptaste en vez de ir donde mi madre y pedirle mi mano? Porque sabía de antemano que Deméter me lo negaría. ¿A cuál madre le gustaría que su hija vaya a vivir al reino de los muertos? Al parecer mi destino es la soledad eterna. Profundamente conmovida por las palabras de Hades, Perséfone volvió a mirarlo con otros ojos y ahora ya no le parecía cruel ni implacable, sino profundamente infeliz. Aceptó acompañarlo en la cena y, extenuada por su prolongado ayuno, se comió la mitad de una granada. Al conocer a Hades un poco más de cerca comenzó a entenderlo e incluso a sentir por él una sincera simpatía, pero al mismo tiempo no dejaba de pensar en su madre que, con toda seguridad, debería estar desesperada. Realmente, Deméter se negaba a retomar sus obligaciones hasta que su hija no le sería devuelta. Seriamente preocupado, Zeus envió al inframundo a su mensajero Hermes para que le ordenara a Hades a liberar a Perséfone. Sin poder desobedecer una orden de su hermano mayor, Hades subió a Perséfone a su carruaje y juntos emergieron a la superficie donde les estaban esperando Zeus y Deméter. Al ver a su hija sana y salva, la diosa la abrazó con cariño, mientras Zeus reprendió a su hermano menor con toda severidad diciéndole: ¿Ves lo desolada que está la tierra? Eres el único culpable de aquel desastre, hermano, así que permítele a Perséfone a volver con su madre. Que sea así, asintió Hades. Todo ser humano o divino puede volver de mi reino en caso de no haber comido ningún alimento de mi mesa. Y Perséfone estaba tan triste y abatida que no probó en todo este tiempo bocado alguno. Al ver la cara de Hades en aquel instante, Perséfone entendió cuánto sufría, así que decidió decir la verdad. No, no es cierto. He aceptado compartir con Hades su cena en la cual comí la mitad de una granada. Por lo tanto, no puedo dejarlo. En realidad, no sé qué está pasando, pues siento que mi corazón está partiéndose en 2. Y una de sus mitades le pertenece a mi madre y la otra a ti, Hades. Todo está claro, hija, dijo Deméter con una triste sonrisa. Ya no eres mi pequeña, sino una mujer adulta que acaba de enamorarse. Tarde o temprano, los hijos se van de casa, así que acepto que te cases con Hades. Zeus, quien hasta el momento guardaba silencio, consideró que había llegado su turno para intervenir. Por supuesto, ya es tiempo que mi hermano Hades forme su propia familia, pero, por otro lado, sé que Deméter, separada de su hija, sufrirá tanto que la tierra volverá a ser estéril año tras año, dijo finalmente. Ya que Perséfone ha comido en la mesa de Hades tan solo la mitad de la granada, permanecerá medio año con su esposo en el reino subterráneo y la otra mitad con su madre en el Olimpo. Deméter y Hades consideraron que era una decisión justa y Perséfone se sintió maravillosamente aliviada. Ahora su corazón ya no se partía entre su madre y su esposo. A partir de entonces, mientras Perséfone permanece en el inframundo, reina el invierno y toda la naturaleza parece estar muerta, pero cuando la hija de Deméter vuelve a reunirse con su madre, llega la primavera y el mundo entero vuelve a la vida. La sangre de Adonis. La rosa en la antigua Grecia era considerada el atributo de Afrodita, nacida de la espuma del mar, la diosa de amor y belleza, una de las divinidades más veneradas en toda la cuenca del Mediterráneo, donde tenía numerosos santuarios.
La presente leyenda, una de las más románticas y a la vez trágicas de la mitología griega, revela una de tantas facetas del culto a Afrodita relacionado con esta flor. No hay en este mundo un solo ser humano que no admire las rosas, pues ninguna otra flor posee tanta belleza, tanta variedad de matices, ni una fragancia tan deliciosa. Pero muy pocos saben que hace mucho tiempo todas las rosas eran blancas y no tenían olor alguno y, de no ser por la sangre del joven Adonis, seguirían siendo así hasta ahora. Adonis era hijo de Mirra, la princesa de Chipre, y por muy extraño que parezca, de su propio abuelo, el rey Sinidas. Siendo una jovencita demasiado casta y pudorosa, Mirra se negaba a rendirle el culto a Afrodita, ni le hacía ofrendas, por lo que la poderosa diosa de amor decidió castigarla con toda severidad. Infundió en el corazón de la princesa, otrora puro e inocente, una pasión irresistible por su propio padre. Pasaban días y meses. La pobre Mirra languidecía de aquel amor imposible, hasta que finalmente decidió confiar su terrible secreto a una de sus doncellas. «Ahora que conoces mi secreto, tendrás que ayudarme», le dijo Mirra con el tono que no admitía objeciones. «De lo contrario, haré que te ejecuten». La pobre sirvienta no se atrevió a protestar, así que entre las dos elaboraron un ingenioso plan. El rey Sinidas, viudo desde hace años, no se había vuelto a casar desde la muerte de su esposa, pero se divertía con muchas sirvientas jóvenes, bonitas y no demasiado recatadas que abundaban en su palacio. Una de ellas se parecía mucho a la princesa, así que durante varias noches, Mirra pudo penetrar en la alcoba de su padre. Disfrazada con la ropa de la criada e impregnada de sus perfumes baratos que jamás usaría una princesa, y compartir su lecho. Sin embargo, una vez descubierto el engaño, Sinidas comprendió que acababa de cometer el incesto y ordenó ejecutar a su propia hija, pero ella se fugó del palacio. Abandonada y sola, Mirra recorrió muchos caminos, pero ninguno de los súbditos de su padre, temeroso de la ira del rey, le dio asilo. La desdichada princesa clamó ayuda a los dioses, y estos, conmovidos por sus sufrimientos, la convirtieron en un hermoso árbol que produce una valiosa resina de delicioso aroma, conocido como mirra. Transcurridos 9 meses desde aquella milagrosa transformación, la corteza del árbol se abrió y del interior del tronco salió un niño tan hermoso que la misma Afrodita, olvidándose de su resentimiento contra la pobre Mirra, decidió criarlo ella misma. Sin embargo, no quería revelar su secreto a los demás habitantes del Olimpo, así que metió al pequeño Adonis en un cofre y se le entregó a la diosa Perséfone, la reina del inframundo. Al destapar el cofre, Perséfone se quedó maravillada por la belleza del niño y, al igual que Afrodita, quiso tenerlo solo para ella. A medida que Adonis crecía, iba creciendo también la rivalidad entre las diosas, ya que ambas se sentían perdidamente enamoradas del apuesto joven. Finalmente, decidieron resolver su disputa con ayuda del mismo Zeus, el rey del Olimpo, quien tomó una decisión muy sabia. Adonis debería pasar un tercio del año con Afrodita, el otro con Perséfone en el mundo subterráneo y el resto del año con quien quisiera. Aunque ambas diosas eran muy bellas y hábiles en el arte del amor, Adonis prefería pasar más tiempo con Afrodita, entre los bosques verdes y prados floridos, que en los oscuros abismos del más allá en compañía de Perséfone. Además, Afrodita usó todo su poder de diosa de amor para tener a Adonis para ella sola. Una de las mayores pasiones del joven era la caza, así que Afrodita, sin ser una diosa cazadora, comenzó a participar en las cacerías tan solo para complacer a su amante. Sin embargo, siendo una diosa tan importante, Afrodita tenía otras obligaciones que no podía descuidar, así que no siempre podía acompañar a Adonis en todas sus correrías por las montañas y bosques. Sin embargo, siendo una diosa tan importante, Afrodita tenía otras obligaciones que no podía descuidar, así que no siempre podía acompañar a Adonis en todas sus correrías por las montañas. Antes de marcharse, siempre le pedía a su joven amante no emprender en su ausencia ninguna cacería arriesgada y evitar a los lobos, osos, jabalíes y otros animales peligrosos.
No obstante, Adonis tan solo se burlaba de los consejos de la diosa y no creía que algo malo pudiera sucederle a un cazador tan hábil y afortunado como él. El tiempo pasó y Perséfone comenzó a sentirse celosa, pues Afrodita no cumplía el acuerdo entre ambas. Furiosa, la reina del inframundo decidió buscar a Ares, dios de la guerra que en otros tiempos también había gozado de los favores de Afrodita, y contarle que la diosa lo estaba engañando con un simple mortal. Como era de esperar, Ares se puso furioso y, transformado en un jabalí, se adentró en el bosque en busca de su rival. Al encontrarse con la temible fiera en un sendero estrecho, Adonis no se asustó y se la enfrentó cara a cara, sin siquiera sospechar con quién estaba luchando. Las fuerzas de un dios y de un mortal eran demasiado desiguales, así que el desdichado joven cayó en la batalla, atravesado por los colmillos de la bestia. Desde lejos, Afrodita pudo sentir que algo terrible acababa de ocurrir a su joven amado, y corrió en su ayuda, pero llegó demasiado tarde. El joven Adonis yacía en el suelo en medio de un charco de sangre. Sin poder hacer nada por su amado, la diosa se arrodilló junto a su cuerpo sin vida y comenzó a lamentar su muerte. Los árboles y las rocas se estremecían de sus sollozos. Todas las aves y animales salvajes se reunieron en su alrededor para acompañar a Afrodita en su dolor, mientras las lágrimas de la diosa, mezcladas con la sangre aún caliente de su amado, rociaron un rosal en flor. Los pétalos de las rosas, blancas hasta el momento, se tiñeron de rojo y comenzaron a exhalar un intenso aroma, embriagante y dulce como el mismo amor. Perséfone se sentía dichosa, pues ahora Adonis pertenecía al mundo de los muertos y estaría con ella por toda la eternidad. Pero Zeus, conmovido por el sufrimiento de Afrodita, le permitió a Adonis volver a la vida cada año y pasar una temporada en el mundo de los vivos. Desde entonces, la salida de Adonis del reino de los muertos y su reencuentro con su amada Afrodita marca el inicio de la primavera, cuando comienzan a florecer las rosas, rojas como la sangre del bello joven, y su aroma comienza a flotar en el aire como el recuerdo inolvidable sobre aquel gran amor que vivieron Adonis y Afrodita. Polifemo, el cíclope enamorado. Además de los poderosos olímpicos, en las leyendas griegas con frecuencia actúan divinidades menores y otras criaturas fantásticas. La presente leyenda pretende explicar la aparición del río Oasis, cercano al famoso volcán de Etna en Sicilia, y tiene por protagonistas a un cíclope, a una ninfa marina y a un humano transformado en una divinidad local. Entre todas las ninfas del mar Galatea, blanca como la leche, era la más hermosa. Cuando jugaba con sus hermanas entre las olas del mar o salía a la orilla para descansar, tendida sobre la arena dorada de la playa, muchos dioses la miraban con admiración, pero ella rechazaba a todos sus pretendientes inmortales porque su corazón ya tenía su dueño. Era un simple mortal, un joven pastor llamado Asis, que pastoreaba sus rebaños en los bosques al pie del monte Etna en la isla de Sicilia. Era un muchacho encantador y, además, sabía extraer de su flauta unas melodías tan deliciosas que Galatea se enamoró de él perdidamente. Todas las noches, ella salía del mar para reunirse con su amado al amparo de la oscuridad, y se sentían tan felices que no les importaba que ella era la hija del mar y él un humano. Los amantes trataban de mantener sus encuentros en secreto de todos los dioses, para que ninguno de ellos se sintiera envidioso y no desquitara su furia contra el joven Asis. Pero no tomaron en cuenta que, además de los dioses y los humanos, alguien más podría convertirse en un testigo no deseado de su romance. Polifemo, el más salvaje y horrendo de los cíclopes, que vivía en una caverna al pie del Etna, una vez vio a la dulce Galatea salir del mar y se quedó maravillado ante sus encantos. A partir de aquel momento no pensaba más que en la bella ninfa, e incluso compuso para ella una canción que decía lo siguiente: «Oh Galatea, eres más blanca que una anémona que florece en primavera. El amor arde dentro de mi pecho como el fuego del Etna, pero no me prestas la menor atención. ¿Dónde estás, Galatea, el amor de mi vida?
Así cantaba el tosco gigante con un solo ojo en medio de la frente, y todas las montañas se estremecían ante aquellos sonidos salvajes. De pronto, Polifemo rugió como un toro furioso. Acababa de ver a Galatea y Asis en una fresca gruta junto al mar, descansando tras sus apasionadas caricias. «Ahí estás, mi amada infiel. Que sea tu última cita con este miserable humano». Al oír aquel rugido horrendo, Galatea se asustó y se lanzó al mar. En cambio, el valiente Asis, tratando de cubrirle las espaldas a su amada, cerró el paso al cíclope que, en un arranque de cólera, arrancó una enorme roca de la cima del Etna y aplastó con ella al infeliz muchacho. Al ver aquella tragedia, Galatea lloró tan desconsoladamente que sus lágrimas se mezclaron con la sangre de su amado que seguía brotando de debajo de la roca. Poco a poco, el chorro perdió su color rojo, transformándose en una corriente de agua cristalina, de la cual emergió la silueta de un joven dios con una corona de cañas en la cabeza. Era Asis resucitado con las lágrimas de su amado y transformado en el dios del río que llevaría su mismo nombre. Galatea cayó feliz entre sus brazos y no volvieron a separarse jamás, ya que ahora los dos pertenecían a un mismo elemento, el agua. Leyendas romanas. Los romanos fueron los creadores de uno de los imperios más grandes en la historia de la humanidad e hicieron un aporte inapreciable en la cultura universal. Sus antiguas leyendas, donde los personajes históricos reales coexisten con los dioses y los seres fantásticos, cuentan sobre los orígenes, la historia y la cosmovisión de una de las más grandes civilizaciones de la cultura occidental, así como algunos momentos curiosos, trágicos o heroicos de la vida de sus personajes ilustres. Eneas. Eneas es el primer gran héroe de la tradición romana, un semidios considerado el progenitor de los romanos. En la Ilíada, el gran poema de Homero sobre la guerra de Troya, aparece como un personaje secundario, mientras la Eneida, la obra épica escrita por el poeta Virgilio en el siglo I a.C., narra sus aventuras después de la caída de Troya y su llegada a Italia, donde se convirtió en el fundador de una nueva nación. De Anquises, el padre de Eneas, se sabe con certeza que era un noble de Troya, aquella ciudad otrora grande y poderosa, de la cual no quedan hoy más que leyendas. No se destacaba entre otros jóvenes troyanos de su condición por ningún talento o cualidad especial, salvo que era muy apuesto. Muchas troyanas hermosas y nobles lo seguían con la mirada cuando caminaba por las calles o se ejercitaba con armas en la palestra, e incluso algunas diosas suspiraban de emoción cuando lo contemplaban desde lo alto del monte Olimpo. La misma Venus, la más bella de las diosas, se sintió tan atraída por el joven Anquises que una vez, cuando el joven estaba apacentando el ganado de su familia en los prados del monte Ida, no muy lejos de Troya, apareció ante él haciéndose pasar por una muchacha mortal, hija del rey del vecino país Frigia. Durante muchos días y noches el joven Anquises disfrutaba de las caricias de su compañera secreta hasta que ella decidió revelarle quién era en realidad. También le anunció que le daría un hijo destinado a convertirse en un gran héroe, y luego le advirtió que debería guardarlo en secreto, ya que Júpiter, el padre de los dioses, celoso y vengativo como todos los habitantes del Olimpo, jamás le perdonaría a un simple mortal sus amores con una diosa. Realmente, a su debido tiempo, Venus dio a luz al amparo de los bosques del monte Ida, sin que ninguno de los dioses se enterara de lo ocurrido, y entregó el recién nacido a su padre. ¿Cómo se sabe? Las madres divinas no pueden cuidar personalmente de sus hijos mortales, pero siempre los amparan desde el cielo y les ayudan con sus sabios consejos. Venus también le prometió a Anquises hacer lo mismo por el pequeño Eneas. A su vez, Anquises le prometió a la diosa guardar en secreto el origen divino del niño, pero en una ocasión, tras haber bebido demasiado vino en un banquete en el palacio de Príamo, el rey de Troya se jactó ante los otros nobles de sus amores secretos con la más bella de las olímpicas. Al oírlo desde su palacio celestial, Júpiter se montó en cólera y le arrojó un rayo.
Tratando de salvar a su amado, Venus desvió el golpe, así que el relámpago, en vez de fulminar al desdichado Anquises, tan solo le dejó cojo de una pierna. Fue así como Anquises aprendió la lección. Ya no se jactaba de sus amores con la diosa, ni se emborrachaba en los banquetes, sino que se dedicó por completo a la crianza del pequeño Eneas, su única alegría. Los años pasaron, y Eneas se convirtió en un apuesto joven, orgullo de su padre y de toda la ciudad de Troya. El mismo rey Príamo le entregó el matrimonio a una de sus hijas, la hermosa Creusa. Pronto nació el primer hijo de aquella unión, el pequeño Ascanio Julo, pero la felicidad de la joven familia no duró mucho. Cuando estalló la guerra de Troya, Eneas luchó hombro a hombro con Héctor y otros grandes héroes de su ciudad natal. Participó en numerosas batallas y solo la protección de su madre divina lo mantuvo ileso. También fue Venus quien le advirtió esa noche fatal cuando los mejores guerreros griegos, escondidos dentro de un enorme caballo de madera, irrumpirían en Troya y le prenderían fuego. Debería huir de la ciudad, llevándose consigo a toda su familia. En plena noche, cuando la ciudad entera ardía en llamas, Eneas logró salir de su casa cargando sobre los hombros a su padre Anquises, quien, ya muy anciano, no podía caminar sin ayuda. Llevaba de la mano a su pequeño hijo Ascanio Julo, mientras Creusa lo siguió a todos, pero se quedó rezagada y pereció entre las llamas. A Eneas le dolió muchísimo la pérdida de su amada esposa, mas tenía que pensar en la salvación de su padre, su hijo y de todos aquellos conciudadanos suyos que lo siguieron hacia una bahía apartada, donde los aguardaban las naves. Desde allí los últimos troyanos sobrevivientes partieron rumbo a lo desconocido, guiados por la diosa Venus, quien le había prometido a su hijo llevarlo a su nuevo hogar. Era una travesía larga y llena de peligros. El viejo Anquises no pudo aguantar todas las vicisitudes de aquel viaje y murió en la costa de Sicilia, donde fue enterrado con todos los honores. Muchos de los compañeros de Eneas perdieron la vida luchando contra tormentas, monstruos marinos y guerreros de pueblos hostiles que habitaban en las costas. Pero el hijo de Venus siempre salía airoso de todas las pruebas, ya que su madre jamás lo abandonó. En una ocasión, el barco de Eneas naufragó frente a las costas de África, cerca de la ciudad de Cartago, donde gobernaba la joven y bella reina Dido. La soberana de Cartago acogió en su palacio a Eneas y a todos sus compañeros sobrevivientes, e hizo todo lo posible para que su estancia en la corte fuera lo más agradable y placentera. Viuda desde hacía tiempo, Dido se mantenía fiel a la memoria de su difunto esposo, el rey Siqueo, y rechazó a todos los pretendientes a su mano, incluido a Jarbas, el poderoso rey de los Gétulos. Sin embargo, a medida que conocía a Eneas más y más cerca, se sintió atraída por el hijo de la divina Venus. Lo rodeaba con toda clase de lujos y le ofrecía numerosas diversiones para que Eneas no zarpara jamás y se quedara por siempre a su lado. Una mañana Dido y Eneas salieron de cacería y, montados en sus caballos veloces, se adentraron en la espesura. De pronto estalló una tormenta con truenos y relámpagos. Así que buscaron refugio en una cueva y, sin poder resistir aquel ardor en la sangre que los consumía a ambos, se entregaron de lleno al amor. A partir de entonces se volvieron inseparables y parecían ser la pareja más feliz del mundo. No obstante, la noticia sobre el nuevo enamorado de la reina no tardó en propagarse entre todos los pueblos vecinos, por lo que el rey Jarbas, pretendiente rechazado de Dido, montó en cólera y decidió pedir ayuda a los dioses. El día de la celebración de una gran festividad en honor a Júpiter, el padre de los olímpicos, Jarbas le ofreció en sacrificio el mejor toro de sus rebaños y le pidió castigar a Dido, quien, tras haber rechazado casarse con el soberano de un gran pueblo, con el pretexto de haberle jurado la fidelidad eterna a su esposo difunto, ahora estaba viviendo un romance con un forastero que no tenía ni dónde caer muerto. Complacido por la generosa ofrenda del rey Gétulo, Júpiter envió desde el Olimpo al dios Mercurio, su fiel mensajero, para que le recordara a Eneas que su nuevo hogar no estaba en África, así que debería partir lo antes posible en busca de su verdadero destino.
Al oír aquella profecía, Eneas se sintió muy triste, pero no podía oponerse a la voluntad del Padre de los dioses. Tratando de no entristecer a Dido antes de tiempo, comenzó a preparar a escondidas su partida. En una noche, dejando a la reina dormida plácidamente en su lecho, Eneas se levantó, salió del palacio y al amparo de la oscuridad llegó a la playa donde lo esperaban sus hombres. Zarparon en silencio rumbo a su nuevo destino, dejando atrás la hospitalaria Cartago. Al amanecer, Dido se despertó y no vio a Eneas a su lado. Movida por el presentimiento nefasto, corrió hacia la muralla y vio que los barcos de su amado ya no estaban anclados en la playa. Montada en cólera, ordenó a sus sirvientes a elevar una pira funeraria, regarla con el oloroso aceite de cedro y prenderle fuego. Acto seguido empuñó una espada. Se la clavó en el pecho y exclamó reuniendo sus últimas fuerzas: «Moriré sin venganza, pero te maldigo, troyano cruel. Te maldigo a ti y a todos tus descendientes. A partir de ahora nuestros pueblos serán enemigos mortales». Con estas palabras se arrojó a las llamas. Mientras tanto, los barcos de Eneas llegaron a Italia, a un país llamado Lacio, gobernado por el rey latino y la reina Amata. El matrimonio tenía una única hija, la joven Lavinia, la virgen más hermosa de toda Italia. Además, como su padre no tenía otros herederos, le prometió dejar su reino a aquel que se casara con su hija. Por lo tanto, no era de extrañar que todos los reyes y príncipes de Italia no desearan otra cosa más que casarse con Lavinia. La reina Amata prefería como su futuro reino a Turno el joven rey de los Rútulos, un pueblo fuerte y numeroso. Pero el rey latino sabía que semejante elección despertaría la envidia y el resentimiento en otros nobles de Italia y con seguridad provocaría una guerra. Sin saber cómo evitar un derramamiento de sangre, el rey pidió consejo al oráculo de Júpiter, que le anunció que no debería entregar a su hija en matrimonio a ninguno de los nobles itálicos, sino al primer extranjero que anclaría en las costas del Lacio. Era una profecía bastante extraña, pero cuando el rey recibió la noticia sobre el desembarque de Eneas y sus emisarios llegaron al palacio, comprendió que debería cumplir la voluntad del oráculo. Le entregó al noble forastero la mano de Lavinia y además le entregó como dote parte de sus dominios, donde Eneas y sus compañeros pudieran instalarse. Pronto la joven esposa de Eneas le dio un segundo hijo llamado Silvio, pero la paz no duró mucho. Los pueblos de Italia, sobre todo los Rútulos y su rey Turno, tomaron el matrimonio de Lavinia con el forastero como una ofensa. Olvidando sus discordias de antaño, se aliaron contra Eneas y le declararon la guerra. La guerra fue larga y cruel. En un duelo a muerte, Eneas venció a Turno, su rival principal, pero numerosos amigos y aliados del desaparecido rey de los Rútulos siguieron luchando. En la batalla a orilla del río Numicio, Eneas fue rodeado por numerosos enemigos y su muerte parecía inevitable. Sin embargo, la diosa Venus logró convencer a Júpiter de que su heroico hijo merecía un destino mejor que morir acorralado por sus enemigos, y al recibir el consentimiento del padre de los dioses, descendió hasta el campo de batalla, envolvió a su hijo en una nube y se lo llevó al Olimpo. Fue así como Eneas, el último de los grandes héroes de Troya y el primero de una nueva nación, se convirtió en un dios inmortal. La fundación de Roma. Existen numerosas leyendas referentes a la fundación de Roma que la narran de maneras diferentes. La mayoría de leyendas relacionan aquel acontecimiento con el nombre de los hermanos gemelos Rómulo y Remo, y nombran como fecha exacta el día de 21 de abril, el día santo de la fiesta de purificación en honor a la diosa Pales, protectora de los animales domésticos, del año 752 a.C. Aunque resulta difícil confirmarla, los hallazgos arqueológicos señalan que los primeros asentamientos humanos en el territorio de la actual Roma realmente corresponden a aquella época, comienzo del siglo VIII a.C. Después de la desaparición milagrosa de Eneas, su hijo mayor Ascanio Julo se convirtió en el heredero de su reino.
se reconcilió con los rútulos, celebró la alianza con otros pueblos vecinos y fundó su propia ciudad al pie de los montes albanos, sobre la orilla derecha del río Tíber, que recibió el nombre de Alba Longa. Ascanio Julio se convirtió en el primer rey de aquella ciudad y también en el fundador de la estirpe de los Julios, a la cual pertenecerían muchos hombres ilustres. Siendo un hombre magnánimo y generoso, también cuidó de la segunda esposa de su padre, Lavinia, y de su hermanastro Silvio, a quien nombró su sucesor. Durante muchos años los descendientes de Eneas reinaron en Alba Longa, hasta que dos de ellos, los hermanos Amulio y Numitor, disputaron el trono de sus ancestros en una guerra fratricida. El ganador fue Amulio, el menor de los hermanos, famoso por su perfidia y crueldad. A sabiendas de que Numitor, su hermano menos afortunado, era amado por el pueblo debido a su carácter magnánimo y gentil, no se atrevió a quitarle la vida. En vez de esto, lo encerró en prisión y condenó a muerte a todos sus hijos varones, para que ninguno de ellos pudiera tramar venganza contra su infame tío. Amulio le perdonó la vida únicamente a su sobrina más pequeña, Rea Silvia, pero la obligó a vestir hábitos en el templo de la diosa Vesta. Todas las vestales, sacerdotisas encargadas de guardar el fuego sagrado en el altar de la diosa, daban el voto de castidad perpetua, y al profanarlo, eran castigadas con muerte. Así Amulio estaba seguro de que la estirpe de su hermano se extinguiría, y nadie podría disputarle el trono de Alba Longa. Sin embargo, un mortal no puede saber con tristeza qué le deparan los dioses y el destino. Los años pasaron y Rea Silvia se convirtió en una joven bellísima. Todos los hombres la seguían con sus miradas cuando, vestida con sus ropas ceremoniales de lana blanca, aparecía en las calles de Alba Longa, en compañía de otras vestales para tomar parte en los ritos y procesiones, en honor a la diosa. Sin embargo, sus votos la obligaban a permanecer virgen por siempre, así que siempre se mantenía serena e indiferente ante las miradas más apasionadas y desafiantes. Nada parecía interesar a la joven sacerdotisa más que el servicio a la Vesta. Una vez, cuando era el turno de Rea Silvia a cuidar del fuego sagrado en el altar de Vesta durante toda la noche, la joven se quedó dormida. En su sueño se vio a sí misma perdida en un bosque oscuro y sombrío. De pronto un lobo feroz salió de la espesura y se puso a perseguirla. La joven asustada corrió tan rápido como pudo, pero el animal no se quedaba atrás. Al ver una cueva apenas visible entre la densa vegetación, Rea Silvia decidió buscar allí el refugio, pensando que seguramente era un lugar sagrado, protegido de alguna divinidad. Entró corriendo en la cueva mientras el lobo se detuvo en la entrada, y para la gran sorpresa de la joven, se transformó en un apuesto guerrero de reluciente armadura y casco con un gran penacho rojo. Era el mismo Marte, dios de los guerreros, que, prendado de la belleza de la sacerdotisa virgen, la atrajo a su santuario secreto donde no llegaba el poder de Vesta. A solas, con el poderoso dios de la guerra y privada de la protección de su diosa, Rea Silvia no pudo resistir y se entregó sumisa a los deseos del fogoso Marte. Cuando despertó nuevamente junto al altar del templo de Vesta, descubrió, horrorizada, que la llama sagrada se había apagado. Un presagio terrible para Alba Longa y todos sus habitantes. Sin saber cómo aplacar la ira de Vesta, Rea Silvia cortó un jirón de su ropa de sacerdotisa y lo lanzó sobre la ceniza del altar. El fuego sagrado se avivó enseguida y Rea Silvia pensó, aliviada, que la diosa la había perdonado por haberse quedado dormida durante la vigilia sagrada. Realmente, Vesta había perdonado a su servidora por infringir el voto de castidad, ya que no lo había hecho por voluntad propia, pero no pudo responder por las consecuencias de aquel encuentro furtivo. Dentro de 9 meses, Rea Silvia dio a luz 2 gemelos varones, fuertes, sanos y tan hermosos, que a primera vista resultaba evidente que no eran chiquillos comunes y corrientes, sino un par de semidioses. Al enterarse de la noticia, el rey Amulio montó en cólera, temeroso de que los nietos de su hermano derrocado
podrían reclamarle sus derechos al trono de Alba Longa. Llamó a un esclavo y le ordenó: arroja a este par de bastardos al Tíber, y no quiero volver a saber de ellos nunca más en mi vida. Llorando y meciéndose de los cabellos, Rea Silvia suplicó de rodillas a su cruel tío que no la separara de sus pequeños. La misma diosa Vesta le apareció a Amulio en sus sueños, advirtiéndole que los dioses jamás iban a perdonarle semejante atrocidad, pero el rey se mostró implacable. Al esclavo no le quedó ninguna otra salida más que cumplir con la voluntad de su amo. Con un dolor atroz en el corazón, el hombre puso a los recién nacidos en una canasta. Se la llevó a la orilla del Tíber y la puso a navegar. Hombre mucho más piadoso, pensó que si los pequeños eran realmente hijos de un dios, éste sabría protegerlos, y así fue. Llevada por la corriente, la canasta con los gemelos se encalló en un banco de arena al pie de la zona de 7 colinas, cerca de la desembocadura del Tíber, en el mar Tirreno. Una loba que hace poco había perdido a sus cachorros en una inundación, vino a la orilla con esperanza de encontrar a sus pequeños, pero, en vez de ellos, vio una canasta con 2 crías humanas. Se los llevó a su guarida, los alimentó con su leche materna y los protegió contra todos los peligros como una verdadera madre. Luego, un pastor llamado Faustulo, que apacentaba en el bosque los rebaños del rey Amulio, escuchó el llanto infantil y, al escarbar la guarida de la loba, encontró allí a 2 niños pequeños. Los llevó a casa con su esposa Larentia, quien lo recibió con toda felicidad, a pesar de que ella y su marido eran gente pobre, y además ya tenían 12 hijos propios. Llamaron a sus nuevos hijos Rómulo y Remo y los criaron junto con sus 12 hermanos. Mientras tanto, entre los habitantes de la ciudad de Alba Longa y las aldeas cercanas, crecía el descontento con el gobierno del viejo rey Amulio que, con el paso de los años, se había vuelto aún más infame y cruel. Bastaría tan solo una chispa para inflamar la ira del pueblo y un líder capaz de encabezar la rebelión. Justo el día en que Rómulo y Remo cumplieron los 17 años, edad en que un muchacho se convierte en un hombre, se les apareció su padre, el dios Marte, y les reveló su verdadero origen. Los jóvenes, que hasta el momento se creían hijos de Faustulo y no pensaban más en el oficio de pastores, se sintieron profundamente conmovidos por aquella noticia. Le juraron a su Padre Divino tomar la justicia en sus manos y liberar el pueblo de la tiranía de Amulio. A su vez, el mismo Marte, orgulloso de sus hijos tan valientes y decididos, les prometió ayudarles en todas las batallas. Los primeros en unirse a Rómulo y Remo con armas en la mano fueron sus 12 hermanos adoptivos y los demás pastores de su aldea. Luego acudieron a sus filos todos los descontentos con el gobierno de Amulio, así que pronto tenían todo un ejército. Todos los enfrentamientos con la tropa real terminaron con la victoria de los rebeldes, ya que el mismo dios de la guerra estaba a su lado. Tras haber derrotado a sus enemigos en la batalla final, en la cual había perdido la vida el rey Amulio, Rómulo y Remo entraron en Alba Longa y fueron recibidos con flores por todos sus habitantes que, por primera vez en tantos años, se sentían libres. Al enterarse de que su abuelo Numitor, el soberano legítimo de Alba Longa, seguía con vida, los hermanos lo liberaron de la prisión y lo restauraron en el trono. Todo el mundo pensaba que los jóvenes libertadores de Alba Longa se convertirían ahora en los herederos legítimos de su abuelo, pero ninguno de los dos quiso reinar en aquella ciudad de cobardes, cuyos habitantes en tantos años aguantaron el poder del usurpador y no hicieron nada por su verdadero soberano. En vez de esto, Rómulo y Remo le propusieron al rey Numitor elegir como su heredero a cualquier otro joven de Alba Longa que le pareciera digno de ocupar el trono de Alba Longa, y decidieron fundar su propia ciudad, poblada únicamente de valientes. Salieron de Alba Longa acompañados por sus 2 hermanos y otros hombres igual de jóvenes, intrépidos y deseosos de encontrar su nuevo destino. Caminaron sin parar a lo largo del curso del Tíber y finalmente llegaron a aquel mismo sitio al pie de las 7 colinas donde,
hace muchos años, se había escalado la cesta con los recién nacidos. Una voz interna les sugirió a Rómulo y Remo que deberían fundar su reino precisamente en este sitio. Pero esta vez, por primera vez en toda su vida, no hubo unanimidad entre los dos hermanos. Rómulo quería fundar la nueva ciudad sobre el Monte Palatino, la más céntrica entre las 7 colinas y, por lo tanto, bien protegida. En cambio, Remo prefería el Aventino, pues desde su cima se veía todo el curso del Tíber, y a cualquier enemigo que pudiera acercarse a la futura ciudad por la vía fluvial. Además, no podían decidir qué nombre llevaría la nueva urbe y quién sería su primer gobernante. Como eran gemelos, no podían aplicar la ley de la primogenitura y deberían decidir su pleito con ayuda de dioses. Durante un tiempo, los hermanos esperaron alguna señal divina, hasta que Remo vio 6 buitres volando sobre la cima del Aventino. «Es la señal de los dioses», gritó emocionado. «La ciudad será construida sobre el Aventino y yo seré su rey». Sin embargo, justo en aquel momento, Rómulo vio otros 12 buitres dando vueltas sobre el Palatino. «Vi más aves que tú. Entonces los dioses están de mi lado», anunció jubiloso. «Pero yo las vi primero». No se rendía Remo. Sin embargo, todos los que presenciaban la escena consideraron que el ganador era Rómulo, y que el centro de la nueva ciudad debería estar en el Palatino. Entonces, Rómulo debía cumplir con su papel de fundación y llevar a cabo el rito sagrado. Enganchar a un toro y a una vaca blanca en un arado, y vestido con un traje sacerdotal y con la cabeza cubierta por un velo, trazar el recinto alrededor del cual serían levantados los muros destinados a proteger la futura ciudad. Mientras duraba la ceremonia, nadie podría pisotear el surco dejado por el arado, pues el castigo por aquel sacrilegio sería la pena de muerte. Todos los compañeros de Rómulo lo miraban con veneración mientras caminaba detrás del arado, y solo Remo, sin querer reconocer la supremacía de su hermano, no dejaba de burlarse de él. «¿Estos son los muros de tu futura ciudad? Cualquiera podría pisotearla sin esfuerzo alguno». «Ten cuidado, hermano, no profanes el rito sagrado», le advertía Rómulo. «¿Acaso no sabes que cualquiera que lo haga debe ser castigado con la muerte? Estas fortificaciones tuyas se ven tan ridículas que puedo traspasarlas ahora mismo». Se rió Remo y saltó al otro lado del surco, profanando la ceremonia sagrada. En un arranque de cólera, Rómulo agarró una piedra y la lanzó contra su hermano, matándolo al instante. La sangre de Remo corrió por el surco sagrado, señal que fue interpretada por todos como el augurio de que las murallas de la futura ciudad, por ser elevadas sobre la sangre humana, no podrán ser destruidas por ningún enemigo. Así fue fundada la ciudad que recibió el nombre de Roma, en honor a su fundador. Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma y todos sus compañeros que lo acompañaban en la ceremonia de la fundación se convirtieron en los patricios, es decir, los que conocen a sus padres, la nobleza de Roma. Posteriormente, Rómulo eligió entre ellos a los 30 hombres más fieles para que le ayudaran a gobernar. Así surgió el Senado romano. La nueva ciudad comenzó a crecer con rapidez, ya que los romanos acogían en su ciudad a cualquiera que les pidiera protección. A los esclavos fugitivos, a los pastores y campesinos, pobres e incluso a los prófugos de la justicia de Alba Longa y otras ciudades cercanas. Sin embargo, en aquel entonces nadie se imaginaba qué futuro tan glorioso aguardaba aquella pequeña ciudad en la cima de la colina de Palatino. El rapto de las Sabinas. La presente leyenda se trata del primer conflicto entre los romanos y sus vecinos y, además, explica algunos ritos nupciales y tradicionales familiares de la etapa posterior de la historia de Roma. Además, narra la historia de la Roca Tarpeya, lugar donde se llevaban a cabo las ejecuciones de criminales acusados de alta traición. Al principio, la ciudad de Roma estaba poblada únicamente por los varones. Sin embargo, el joven rey Rómulo y sus consejeros, los senadores de Roma, entendían muy bien que esta situación no podría durar mucho tiempo.
La ciudad no crecería jamás sin las mujeres, y además, los hombres necesitaban la compañía femenina para que su vida no fuera tan solitaria y aburrida. En la vecina colina de Quirinal vivía el pueblo de los Sabinos, cuyo rey Tito Tasio tenía una hija llamada Ercilia, famosa por su belleza y dulzura. Entonces, Rómulo decidió que podría ser una excelente esposa para él. Le daría hijos hermosos y sanos y además una alianza importante. Sin pensarlo 2 veces, envió una embajada a la corte de Tito Tasio pidiéndole la mano de Ercilia y también la posibilidad de que las hijas y hermanas núbiles de otros sabinos se casaran con los romanos. No obstante, al orgulloso rey de los sabinos no le complació en absoluto aquella propuesta. ¿Qué es lo que se cree aquel jovenzuelo de Rómulo y toda su gentuza? Vinieron no se sabe de dónde, construyeron un par de casuchos sobre el Palatino y ahora se creen iguales a nosotros los sabinos. Mi hija jamás se casará con uno de aquellos andrajosos y ninguna otra sabina decente tampoco. Al ser rechazados, Rómulo y sus compañeros se sintieron profundamente ofendidos. Algunos de los senadores le propusieron al joven rey declarar la guerra al rey de los sabinos. Pero Rómulo entendía muy bien que un enfrentamiento abierto entre romanos y sus vecinos, mucho más numerosos y mejor organizados, podía resultar fatal. Por lo tanto, tramó un ingenioso plan que le permitiría cobrar venganza sin necesidad de acudir a las armas. El día de la celebración de la fiesta de Neptuno, el dios de los mares, los romanos organizaron un gran espectáculo con competencias de lucha, carreras de caballos y otras competencias igual de divertidas. Tito Tasio y todos los nobles sabinos fueron invitados a la celebración junto con sus familias. Esta vez el rey Sabino, un gran amante de diversiones, aceptó la invitación y vino a Roma acompañado por su joven hija. Vestida con su ropa de gala y centelleante en numerosas joyas, Ercilia se veía más encantadora que nunca, y su belleza le impulsó a Rómulo a dejar a un lado todas sus dudas. Apenas vio de cerca a su dulce sonrisa y su tierna mirada, pensó que la princesa de los Sabino debería convertirse en su esposa a cualquier precio. Tal como suele suceder en las grandes celebraciones, en aquella fiesta se sirvió vino en abundancia. Sin embargo, Rómulo y sus hombres tan solo fingían que estaban bebiendo, mientras Tito Tasio y los sabinos bebieron a sus anchas. Llenaron sus copas una y otra vez hasta que se emborracharon por completo. Entonces, por una señal de Rómulo, cada uno de los romanos raptó a una mujer sabina y se la llevaron a sus casas. Las sabinas lloraban, llamando a sus padres y hermanos, pero estos estaban tan ebrios que parecían no oírlas ni entender qué es lo que estaba sucediendo en su alrededor. Luego los romanos sacaron a todos los sabinos, incluido a su rey, fuera de la ciudad y cerraron las puertas. Al comienzo Ercilia y todas las sabinas lloraban desconsoladas, pero los romanos hicieron todo lo que podían para consolarlas. Serás mi reina y todas tus amigas se convertirán en las esposas de los fundadores de la ciudad elegida por los dioses, le prometió Rómulo a Ercilia. Te seré fiel de por vida y te prometo que serás la ama y señora de mi casa y de mi corazón. Conmovida por aquellas palabras, Ercilia dejó de llorar. Y además, descubrió que el joven líder de los romanos, a pesar de su oscuro origen, era un hombre gentil y apuesto. Seré tu esposa, pero con una condición, dijo finalmente. En la casa de mi padre, mis hermanas y yo no teníamos que cumplir con ningún trabajo, salvo hilar lana y tener las ropas para los hombres de nuestra familia. Me casaré contigo si en tu casa también voy a ocuparme únicamente del telar y estaré libre de otras tareas domésticas. Que sea así, asintió Rómulo. De ahora en adelante todas las esposas de los nobles de Roma se encargarán únicamente de tejer ropa para sus familias y tendrán sirvientes para el resto de trabajos. Fue así como Ercilia y otras sabinas entraron en las casas de sus esposos, cargando sus ruecas como símbolo de la vida doméstica. La tradición que persistiría en los ritos nupciales romanos siglos después. En toda la ciudad se celebraron alegres bodas y solo una mujer se sentía triste y amargada en aquel día tan alegre. Era Tarpeya, hija del comandante de la ciudadela de Roma.
Consagrada desde la temprana edad al servicio de Vesta, tenía que permanecer virgen de por vida, y por eso no podía ocultar su envidia al ver en cada esquina el resplandor de las antorchas nupciales y las caras felices de los novios. Llena de dolor y resentimiento, decidió destruir la felicidad ajena y aguardó el momento oportuno para hacerlo. Mientras tanto, el rey Tito Tácito, ansioso por recuperar a su hija y a otras Sabinas, le declaró la guerra a sus raptores. Asedió Roma, pero la ciudad estaba tan bien fortificada que no pudo tomarla por asalto y retrocedió. Entonces Tarpeya logró salir desapercibida fuera de las murallas, ya que, siendo hija del comandante de la guardia urbana, conocía muy bien todos los pasadizos secretos. Igual de desapercibida penetró en el campamento de los sabinos y compareció ante Tito Tacio y sus guardias. «¿Qué haces aquí, mujer?», le preguntó el rey de los sabinos. «Puedo mostrarles la ruta secreta para penetrar en la ciudad», dijo la pérfida joven. «¿Pero por qué odias tanto a tus propios conciudadanos?», se sorprendió Tito Tacio. «Porque ellos me rechazaron a mí, la única mujer que había en Roma, y prefirieron a las forasteras», respondió Tarpeya. «Entonces, ¿qué recompensa quieres por tus servicios?». Tarpeya echó una rápida mirada a los guardias reales y vio que cada uno de ellos llevaba en el brazo izquierdo un grueso brazalete de oro. «Quiero recibir lo que los guerreros sabinos llevan en el brazo izquierdo», contestó sin poder apartar la mirada de las joyas. Fue así como los sabinos, guiados por Tarpeya, lograron penetrar en la ciudadela de Roma, pero se sintieron tan indignados con su traición que decidieron castigarla con toda severidad. Además de los brazaletes, los guerreros de Tito Tacio llevaban sobre su brazo derecho los pesados escudos, así que se los lanzaron a Tarpeya y la enterraron viva bajo el peso de sus enormes escudos. El lugar donde recibió la muerte la infame traidora recibió el nombre de la roca Tarpeya. Posteriormente, los romanos arrojaban desde allí a todos los criminales condenados por la traición. Sin embargo, a pesar de haber entrado en la ciudad y haber acorralado a los romanos en el cerro de Capitolio, los sabinos no ganaron la victoria. Rómulo y sus guerreros rechazaron todos los ataques enemigos y al amparo de la noche emprendían valientes incursiones contra el campamento sabino. Así pasaron largos meses y ambos bandos estaban tan cansados de aquella guerra que, finalmente, decidieron resolverlo todo con una batalla decisiva, cara a cara. Sin embargo, cuando los dos ejércitos ya estaban a punto de enfrentarse, sucedió algo inesperado. Ercilia, la joven esposa de Rómulo, se entrometió en medio de los guerreros sabinos y romanos con su pequeña hija prima entre los brazos y colocó a la recién nacida sobre el suelo. Las otras sabinas, que al igual que la reina también acababan de ser madres, salieron corriendo detrás de ella y pusieron a sus bebés bajo los pies de los guerreros. Los pequeños lloraban. Los guerreros los miraban aturdidos mientras Ercilia habló. «Si ganan los sabinos, nos convertiremos en viudas. Si ganan los romanos, seremos huérfanas. No queremos perder a nuestros esposos ni tampoco a nuestros padres y hermanos». Al oír aquellas palabras, Rómulo y Tito Tacio fueron los primeros en bajar las armas, y los demás guerreros siguieron el ejemplo de sus reyes. Gracias al valor de Ercilia y otras mujeres sabinas, la guerra se terminó y a partir de entonces los dos pueblos vivirían en paz. Numa Pompilio y el escudo volador. La presente leyenda se refiere a la aparición de un extraño objeto volador en la época del gobierno de Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, episodio mencionado por Tito Livio y algunos otros autores romanos. La mayoría de los investigadores modernos consideran que se podría tratar de la caída de un meteorito o tal vez de la mención más antigua de un ovni. Rómulo reinó en su ciudad por más de 30 años. A pesar de que era un gobernante sabio y prudente, en ocasiones se volvía demasiado autoritario con aquellos que pretendían disputar sus decisiones. Finalmente, unos senadores se sublevaron abiertamente contra el soberano y comenzaron a arengar el pueblo a la rebelión. Rómulo no quería que sus súbditos se dejaran involucrar en una guerra fratricida y se marchó a un exilio voluntario a la colina de Quirinal,
donde pasaba días enteros rogando a Júpiter y a otros dioses de darle la paz al pueblo romano e indicarle el camino hacia la paz. El padre de los dioses se apiadó de Rómulo y decidió librarlo de aquella carga pesada que parecía agobiarlo. En una noche, cuando el cielo se cubrió de unos nubarrones tan espesos que no se veía la luna ni las estrellas, estalló una tormenta. En medio de relámpagos y truenos, el fundador de Roma fue elevado al cielo, a la cima del monte Olimpo, donde lo recibieron su padre Marte y el mismo Júpiter, que lo saludaron como a un igual. «Tu misión con los humanos ha terminado», le dijeron los dioses. «Ahora ocuparás tu lugar entre nosotros y velarás por tus súbditos desde el cielo. Tu nombre será Quirino, en honor a aquella colina de la cual fuiste llevado al cielo, y serás uno de los dioses más adorado por tu pueblo». Fue así como el fundador de Roma se convirtió en un dios inmortal. Lo único que le preocupaba era el destino de su familia que se había quedado en la tierra. Realmente Ercilia, su fiel esposa, lo visitaba todos los días trayéndole comida y también las últimas noticias urbanas. Cuando al subir a la cima del Quirinal no encontró ni rastro de su marido, su corazón quedó poseído por un dolor tan atroz que la pobre mujer no pudo detener un grito desesperado que llegó hasta el oído de los dioses. Profundamente conmovido por el sufrimiento de su esposa, Rómulo le rogó a la diosa Juno, la protectora del matrimonio, permitirle llevar a Ercilia al Olimpo. Acto seguido, Ercilia sintió que su dolor se calmó repentinamente, mientras todo su cuerpo se volvió tan ligero que comenzó a elevarse por los aires. Pronto estaba en el Olimpo, donde vio a su esposo, quien la saludó feliz, y a todos los dioses. «Ahora tu nombre será Horta», proclamó Júpiter con solemnidad. «Serás la defensora de las muchachas jóvenes y las guiarás hacia el bien para que todas ellas lleven una vida tan virtuosa como ha sido la tuya. El pueblo romano levantará en tu honor un hermoso templo cuyas puertas no se cerrarán jamás, para que toda joven pueda pedirte ayuda en cualquier momento». Cuando Quirino y Horta, la nueva pareja divina, apareció sobre la cima del Quirinal en medio de una nube resplandeciente, todos los habitantes de Roma vieron que su rey y su reina los habían dejado. Prima, la hija primogénita de la pareja real, y su joven hermano Aolio se sintieron tristes, ya que no volverían a ver a sus padres nunca más, pero también se sintieron orgullosos de ellos, ya que solo los grandes héroes merecían el honor de ganarse la inmortalidad. Tras haber ofrecido un sacrificio a sus nuevas divinidades protectoras, los senadores de Roma se reunieron a decidir quién iba a ser su nuevo rey. Aolio, el único hijo varón de Rómulo, se lo negó rotundamente. «Mi padre era un gran hombre, pero incluso a él no todos lo querían en el poder», dijo el joven frente a los senadores. «No tengo ni la mitad de su sabiduría ni experiencia, así que provocaré un descontento aún mayor. No, prefiero que el Senado y el pueblo de Roma nombre como su rey a alguien más digno, tal vez a mi sabio tío Numa Pompilio». Los senadores pensaron que era buena idea y llamaron a aquel hombre, esposo de Tasia, la hermana menor de Ercilia, para que fuera el nuevo rey de Roma. Hombre modesto y ya entrado en años, Numa Pompilio al comienzo no quería aceptar la diadema real, pero finalmente cedió a las súplicas de su sobrino y de los senadores. El nuevo rey de Roma no defraudó las esperanzas de sus súbditos. Resultó ser un soberano magnánimo y piadoso. Edificó nuevos templos a los dioses, incluidos Quirino y Horta. También creó el primer calendario que dividía el año en 12 meses. Organizó las corporaciones de artesanos y mantuvo la paz con todos los pueblos vecinos. Era un hombre grato a todos los dioses, y más que todo a Egeria, la ninfa guardiana del manantial sagrado, cerca de la puerta Capena, una de las puertas principales de Roma. Fue ella quien le enseñó a Numa Pompilio numerosas plegarias y conjuros eficaces, así como lo inspiró para crear unas leyes justas para todo el pueblo romano. Sin embargo, incluso bajo el pacífico reinado de Numa Pompilio, Roma no se quedó exenta de peligros.
Una vez estalló en el Lacio una terrible epidemia de peste que se expandía con tanta rapidez que no tardaría en llegar a Roma y matar a todos sus habitantes. Entonces, Numa Pompilio, siguiendo al pie de la letra las plegarias que le había enseñado la ninfa Egeria, evocó a Júpiter rogándole liberar al pueblo romano de aquella terrible plaga. El padre Velodiose le contestó que le ayudaría con una sola condición: los romanos deberían sacrificarle una cabeza humana. Al oírlo, Numa Pompilio se estremeció de repugnancia. Siendo amante de la paz, se negó rotundamente a quitarle la vida a alguno de sus súbditos, ni tampoco iniciar una guerra para poder reemplazarlo por un prisionero enemigo. Sin saber cómo rehuir aquella exigencia tan cruel, involucró al padre de los dioses en una discusión, fingiendo que no podía entenderlo. «¿Así que quieres una cabeza?», le preguntó. «Sí, quiero una cabeza», le respondió Júpiter. «¿Qué clase de cabeza exactamente?». El padre de los dioses comenzó a perder la paciencia. «Cualquier cabeza», rugió enfurecido. «Y si mañana mismo no aparece en mi altar una cabeza, todos los romanos morirán de peste». «Está bien, mañana habrá en tu altar una cabeza», contestó Numa Pompilio, fingiendo que estaba terriblemente asustado. En la mañana siguiente apareció en el altar de Júpiter una cebolla cabezona. «¿Qué clase de ofrenda es esta?», se indignó Júpiter. «Es una cabeza de cebolla», contestó Numa Pompilio con sumisión. «Me dijiste, padre de los dioses, que querías en tu altar cualquier tipo de cabeza y aquí la tienes». Al oír aquella respuesta, Júpiter no se enojó, sino por el contrario, admiró al rey de Roma por su astucia, así como por aquel inmenso amor que sentía por su pueblo. «Está bien, te ayudaré», dijo. «Voy a enviarte un objeto sagrado. Deberás colgarla sobre las murallas de Roma y cuídala, pues si algún enemigo se la roba, tu ciudad se sumirá en desgracia». De pronto el cielo sobre Roma se iluminó y todos los ciudadanos salieron de sus casas para ver de qué se trataba. De pronto vieron un objeto extraño que volaba por el cielo. Cuando se acercó, todos se dieron cuenta de que se trataba de un escudo de bronce de forma elíptica, con ranuras por ambos lados. Tras haber volado en círculo sobre toda la ciudad, el escudo celestial se cayó al suelo justo frente a la puerta Capena. «He aquí nuestra salvación contra todas las plagas», anunció Numa Pompilio. «Vamos a colgarlo sobre las murallas de Roma, y para que ningún enemigo pueda robarlo, nuestros mejores artesanos tendrán que elaborar otros 11 escudos de bronce idénticos. Así ningún enemigo sabrá cuál de los escudos es el verdadero». Fue así como sobre las murallas de Roma aparecieron nuevos escudos protectores y la ciudad se salvó de la peste. Horacios y Curiacios. La leyenda sobre el duelo entre los hermanos Horacios y Curiacios narra un episodio de la guerra entre las ciudades de Roma y Alba Longa, en la época de Tulio Hostilio, el tercer rey de Roma que gobernó aproximadamente entre los años 673 a 642 a.C., aunque envuelta en cierto hálito legendario. Es un relato histórico muy valioso, pues narra detalles importantes sobre la organización militar y la justicia romana de la época. A la muerte de Numa Pompilio, el Senado nombró como rey de Roma a Tulio Hostilio, nieto de Hosto, uno de los compañeros de armas de Rómulo, valiente guerrero caído en la batalla contra los sabinos. A diferencia de su antecesor, el nuevo soberano consideraba que la vida pacífica ablandaría a los romanos, así que los belicosos pueblos vecinos podrían aprovecharse de aquella debilidad y apoderarse de sus tierras. Para evitarlo, era preciso inspirarles respeto y temor, y la única forma de hacerlo, pensaba Tulio Hostilio, era la guerra. Lo primero que hizo fue apoderarse de la colina Veselio, un punto estratégico muy importante, y fundó allí su residencia, conocida como la Curia Hostilia, donde a partir de entonces se reuniría el Senado romano. No obstante, aquel territorio también era pretendido por Alba Longa,
la ciudad madre de Roma, cuyo rey Cayo Cluilio se sintió profundamente ofendido por aquella arbitrariedad. En respuesta mandó a sus hombres a saquear los campos y robar el ganado en las tierras pertenecientes a Roma. Tulio Hostilio le contestó de la misma manera, así que la guerra era inevitable. Los dos ejércitos partieron al encuentro uno del otro, pero el viejo rey Cayo Cluilio murió por el camino, por lo que los albanos se vieron obligados a elegir con urgencia a uno nuevo. Optaron por el joven Mesio, hombre totalmente inexperto en los asuntos tanto de la guerra como del gobierno. Cuando los dos ejércitos llegaron hasta el lugar de la próxima batalla, ninguno de los dos líderes se atrevió a iniciarla primero. Muchos romanos tenían amigos y familiares en la ciudad de Alba Longa, y lo mismo le ocurría a los albanos. Finalmente, Mesio decidió tomar la palabra y dijo dirigiéndose a los guerreros de ambas ciudades: mientras Roma y Alba Longa van a pelear entre sí, el pueblo de los etruscos, pueblo fuerte y ambicioso, se aprovechará de la debilidad de ambas y nos aplastará. Por lo tanto, debemos arreglar nuestro pleito sin sacrificar las vidas de nuestros hombres y sin derramar su sangre. ¿Y cómo piensas hacerlo?, inquirió Tulio Hostilio. Que cada bando escoja a sus mejores guerreros. Mañana por la mañana se enfrentarán en un combate a muerte, y la ciudad cuyo guerrero resulta vencedor podrá dictar sus condiciones a la otra. Tulio Hostilio aceptó la propuesta. Por casualidad, en ambos ejércitos había hermanos trillizos, guerreros jóvenes de la misma edad, fuerza y contextura física similar. Los trillizos romanos pertenecían a la honorable familia de los Horacios y los albanos a la de los Curiacios, que no tenían nada que envidiarle en cuanto a la nobleza de su linaje. Todos creyeron que era una señal de los dioses, así que en el combate decisivo tendrían que enfrentarse los hermanos Horacios y Curiacios. Al amanecer del día siguiente, apenas se dio la señal para el inicio del enfrentamiento. Los jóvenes guerreros se lanzaron al combate sin pensar en aquel peligro que corrían sus vidas. Lo único que les importaba era que el futuro de sus ciudades natales estaba ahora en sus manos y no tenían derecho a defraudar a sus conciudadanos. El primer choque fue tan violento que 2 de los Horacios cayeron muertos, traspasados por las espadas de sus adversarios. Los 3 Curiacios tampoco salieron bien librados de aquel ataque, pues todos recibieron heridas de distinta gravedad. Solo el último de los Horacios había salido ileso, pero su situación parecía desesperada, pues se había quedado solo contra 3 adversarios. Todos los guerreros romanos lanzaron suspiros de dolor y amargura, mientras los albanos gritaron de júbilo, seguros de su victoria. Sin embargo, el joven Horacio no se dejó vencer por la desesperación y valoró la situación rápidamente. Sabía perfectamente que no podría luchar contra los 3 enemigos a la vez, pues los Curiacios, incluso heridos, eran unos guerreros formidables. Por lo tanto, acudió a la astucia y, fingiendo que estaba atemorizado, se echó a correr en dirección a las filas romanas. Todos los albanos comenzaron a abuchearlo y a lanzar silbidos despectivos. El mejor de los guerreros romanos resultó ser un cobarde que prefirió la huida a una muerte honrosa. Como era de esperar, los 3 Curiacios se lanzaron en persecución de su enemigo fugitivo, pero como estaban heridos no podían correr con la misma velocidad. Aquel de los 3 hermanos que había sufrido la herida más leve fue el primero en alcanzar a Horacio, y éste, al revolverse con brusquedad, le asestó un golpe mortal. Cuando se le acercó el segundo Curiacio, el joven Horacio ya lo estaba esperando y acabó con él de la misma manera tan rápida como letal. El último de los Curiacios, debilitado por la pérdida de sangre, a duras penas hasta el lugar donde yacían los cadáveres de sus hermanos, y en un último esfuerzo, intentó decirle algo a Horacio, pero éste no lo escuchó. Embriagado por su triunfo, blandió su espada ensangrentada y exclamó: «Digas lo que digas, no me importa,
pues ahora mismo vas a reunirte con tus hermanos». Acto seguido, le traspasó el corazón con su espada, tal como lo prescribía la ley. El vencedor despojó a sus enemigos caídos de sus armas. También le llamó la atención la capa hermosamente bordada del último de los curiacios, así que decidió llevársela también. Los romanos vitoreaban a su joven héroe, y cuando el ejército vencedor regresó a Roma, todos sus habitantes de la ciudad salieron a su encuentro. Las mujeres recibían con brazos abiertos a sus padres, hermanos, esposos e hijos, y solo una de ellas, la joven Camila, hermana de Horacio, lloró amargamente al ver sobre los hombros de su hermano una hermosa capa que ella misma había bordado para su prometido, uno de los 3 curiacios. La muchacha lloraba desconsolada y no dejaba de increpar a su hermano la muerte de su prometido. Entonces, Horacio, furioso, desenvainó su espada aún teñida de sangre de sus enemigos caídos, se la clavó en el pecho de Camila gritando: «Vete con tu prometido, mujer ingrata. Tú que has olvidado a tus hermanos muertos y aquel que ha salvado al pueblo romano de la esclavitud. Vete con él ahora mismo». Todo el mundo se indignó a la vista de semejante crueldad. El héroe de Roma fue inmediatamente rodeado de los escoltas de Tulio Hostilio y llevado ante el rey, quien debería juzgarlo por su delito. Según la ley romana, el joven Horacio merecía la muerte, pero la última palabra no le pertenecía al rey, sino al padre del acusado. El viejo Horacio compareció ante el rey y sus magistrados con lágrimas en los ojos y dijo: «No justifico el crimen cometido por mi hijo, ni tampoco voy a recordarles a los ciudadanos de Roma aquellos servicios que había prestado a la patria. Lo único que le pido es piedad por aquel padre que ha perdido hoy a los 3 de sus 4 retoños y está a punto de perder al último». Al oír aquellas palabras llenas de dolor, todos los romanos decidieron que el joven Horacio merecía vivir. Tan solo tuvo que ofrecer un generoso sacrificio al espíritu de su hermana y levantar en su honor una columna expiatoria frente a su casa para que se acordara de su crimen cada vez que entrara o saliera de ella. Una vez solucionada la disputa entre Roma y Alba Longa, las 2 ciudades celebraron una alianza militar y declararon la guerra a los etruscos. Sin embargo, el rey Mesio, preocupado por el creciente poderío de los romanos, optó por traicionarlos. En el momento decisivo de la batalla contra los etruscos, el ejército albano, por orden de Mesio, dejó sus posiciones y retrocedió, dejando a sus aliados romanos a su propio destino. Sin embargo, Mesio no se atrevió a atacar inmediatamente, sino esperó que los etruscos primero debilitaran a los guerreros de Tulio Hostilio. No obstante, los romanos lograron derrotar primero a los etruscos y luego, indignados por la traición de Mesio, se arrojaron furiosos contra los albanos. Muchos guerreros de Alba Longa cayeron en aquella batalla y su rey fue tomado prisionero. Por orden de Tulio Hostilio, Mesio fue sometido a una ejecución cruel e infame. Lo descuartizaron por 4 cuadrigas lanzadas en direcciones opuestas. La misma ciudad de Alba Longa fue destruida hasta los cimientos y todos sus habitantes tuvieron que trasladarse a Roma. A muchos de los senadores les pareció injusto aquella sentencia, demasiado cruel. Al fin y al cabo, Alba Longa había sido la ciudad madre de Roma, la cuna de su fundador, el divino Rómulo. Sin embargo, ninguno de los magistrados se atrevió a disputar la decisión del rey, confiando la justicia en manos de los dioses. Y la venganza divina no tardó en llegar. Terminaba la guerra. Tulio Hostilio quiso agradecerle a Júpiter por la victoria, pero mientras presidía la ceremonia, un relámpago cayó sobre el altar e incineró al rey. Fue así como el padre de los dioses castigó al tercer rey de Roma por su crueldad excesiva. El nuevo rey, Anco Marcio, concedió la ciudadanía romana a todos los desterrados de Alba Longa y puestos en el Senado a los antiguos dirigentes de la desaparecida ciudad madre de Roma.
Ahora los romanos y los albanos eran un solo pueblo. Lucrecia. La trágica historia de Lucrecia, noble dama romana que se convirtió en víctima de una cruel violación, cierra el ciclo de leyendas sobre los reyes de Roma y marca el inicio de la historia de la República Romana hacia el año 509 a.C. Tarquinio, el 7º rey de Roma, apodado por sus súbditos el Soberbio, era un auténtico tirano. Llegó al poder asesinando de una manera infame a su antecesor y suegro, al piadoso rey Servio Tulio, y no es de extrañar que desde el principio de su gobierno fue odiado por todo el pueblo. Aunque trató de ganar partidarios organizando el reparto gratuito de trigo para los ciudadanos más pobres, mandó construir el majestuoso templo de Júpiter en la cima del Capitolio, que sería durante siglos la construcción más importante de Roma, y conquistó nuevas tierras, pero todas sus obras y sus victorias no podían disimular su crueldad ni le ayudaron a conquistar el amor de los romanos. Al pueblo no le agradaba que, para poder financiar sus grandiosos proyectos de construcción, el rey declaraba guerras a un pueblo vecino tras otro, así que casi todos los hombres jóvenes y fuertes pasaban mucho tiempo lejos de casa entre batalla y batalla. Una vez, durante una de aquellas campañas, un grupo de jóvenes oficiales estaban cenando y bebiendo vino en la tienda del príncipe Sexto, el hijo y heredero de Tarquinio. A medida que el vino los iba subiendo a la cabeza, su conversación se tornaba cada vez más animada, hasta que uno de los comensales, un noble llamado Colatino, comenzó a elogiar delante de todos la belleza y la virtud de su esposa Lucrecia, hija del destacado senador Espurio Lucrecio. En respuesta, todos sus compañeros comenzaron a alabar las cualidades de sus esposas, pero Colatino no se rendía, afirmando que ninguna de las damas romanas podría rivalizar con su amada Lucrecia. La discusión se acaloraba con cada instante, hasta que Colatino se levantó y les propuso a todos: ¿por qué no nos vamos a Roma ahora mismo, en plena noche, para cerciorarnos personalmente del comportamiento de nuestras mujeres? «Vamos ya», apoyó a su amigo el príncipe Sexto. Embriagados y acalorados, los jóvenes montaron a sus caballos, salieron del campamento al galope y no tardaron en llegar a Roma. Visitaron, uno por uno, sus hogares y descubrieron que sus esposas estaban pasando su tiempo en un fastuoso banquete con las mujeres de la familia real y no parecían estar demasiado contentas por la repentina aparición de sus maridos. Tan solo Lucrecia, la mujer de Colatino, estaba en su casa a esta avanzada hora de la noche, hilando lana con sus sirvientas, y recibió con toda alegría a su esposo y a los amigos de éste. Todos admitieron que realmente no había en toda Roma otra dama tan modesta, tan hospitalaria, tan hacendosa y, además, tan bella. Fue entonces cuando a Sexto sintió que esta maravillosa mujer debería ser suya, costara lo que costara. Unos días después, a espaldas de sus compañeros, el hijo del rey viajó a Roma y, bien entraba la noche, tocó las puertas de la casa de Colatino. Lucrecia recibió amablemente al superior, a su esposo, segura de que algún asunto de suma importancia debería haberlo llegar a Roma a esta hora de la noche. Después de la cena, un esclavo de Lucrecia condujo al visitante a los aposentos para huéspedes, pero, poseído por la lujuria, Sexto no podía conciliar el sueño. Finalmente se levantó, desenvainó su espada y, aprovechándose de que toda la casa estaba sumergida en sueño, penetró en la alcoba de la señora. Al despertar, Lucrecia vio el filo de una espada cerca de su garganta y oyó la siniestra voz de Sexto: «Silencio, si gritas te mato ahora mismo». La mujer entendió, despavorida, que no podría esperar ayuda de nadie mientras el hijo del rey le confesaba su amor, alternando amenazas con súplicas y generosas promesas. «Serás mía o no serás de nadie», decía Sexto jugueteando con su espada. «Prefiero que me mates», le respondió Lucrecia con firmeza. «Es mejor la muerte que la vergüenza». «Está bien, te mato»,
Pero luego mataré a uno de tus esclavos y lo meteré desnudo a tu cama. Así que tu honor, de todos modos, será mancillado. Finalmente, el miedo ante semejante deshonra doblegó la virtud de Lucrecia. Al amanecer, Sexto se marchó orgulloso de haberle arrebatado el honor a la mujer más virtuosa de Roma, mientras Lucrecia, profundamente abatida por su desdicha, envió a uno de sus esclavos a la casa de su padre Espurio y al otro al campamento donde se encontraba su esposo. Presintiendo que algo terrible acababa de ocurrir, Colatino pidió a su mejor amigo, Junio Bruto, que lo acompañara en aquel viaje. Acompañado por Bruto, Colatino llegó a su casa casi simultáneamente con el senador Espurio. Los tres corrieron inmediatamente a la alcoba de Lucrecia y la encontraron sentada en la cama, pálida y demacrada. «¿Qué te pasa, hija?», se alarmó el viejo Espurio. «¿Estás bien, mi amor?», exclamó Colatino, pues nunca antes había visto a su esposa en semejante estado. «No», contestó Lucrecia. «¿Acaso puede estar bien una mujer que ha perdido su honor? Colatino, hay huellas de otro hombre en tu lecho. Ahora bien, únicamente mi cuerpo ha sido violado. Mi voluntad es inocente. Pero júrame, esposo, que el culpable no quedará sin castigo. Era Sexto, hijo del rey Tarquinio, el que, comportándose como un enemigo y no como un huésped, la noche pasada vino aquí a robar, armado y por la fuerza, un placer funesto para él. Ustedes verán cuál es su merecido y, en cuanto a mí, aunque me absuelvo de culpa, no me eximo de castigo». Con estas palabras, la mujer se clavó en el corazón un puñal que tenía oculto entre sus ropas y se desplomó sobre la cama entre los gritos desesperados de su padre y su esposo. Los dos lloraron a lágrima viva, y solo Junio Bruto, aunque la muerte de la noble Lucrecia le dolía de sobremanera, no se entregó a la desesperación. Con mano firme arrancó el puñal del pecho de la muerta y dijo: «Sobre esta sangre pura e inocente, yo juro delante de los dioses que perseguiré a Tarquinio el soberbio, a su hijo Sexto y a toda su familia con fuego, hierro o de la materia que pueda, y que ninguno de esos, ni otro alguno, será de hoy en adelante rey de Roma. Ahora mismo acudiré al foro y repetiré mis palabras ante todo el pueblo romano». Y así fue. Instigados por el discurso de Junio Bruto, los ciudadanos se rebelaron contra Tarquinio el soberbio. Lo expulsaron de la ciudad con toda su familia y juraron que de ahora y en adelante los romanos no se someterían a la voluntad de ningún rey. Así comenzó su historia, la República Romana. Nota histórica. Los romanos adoraban a los mismos dioses que los griegos, pero les daban nombres diferentes. A continuación, aparecen los nombres griegos y romanos de algunas divinidades más importantes. Nombre griego. Nombre romano. Función: Afrodita, Venus, diosa del amor. Ares, Marte, dios de la guerra. Atenea, Minerva, diosa de la sabiduría. Gea, Pelus, diosa de la tierra. Deméter, Ceres, diosa de las plantas. Hades, Plutón, dios del inframundo. Hefesto, Vulcano, dios de los artesanos. Hera, Juno, diosa del matrimonio. Hermes, Mercurio, diosa del comercio. Hestia, Vesta, diosa del hogar. Perséfone, Proserpina, diosa del inframundo. Poseidón, Neptuno, dios de los mares. Zeus, Júpiter, dios supremo. Breve glosario mitológico. Caos, vacío que ocupa un hueco. Estado primigenio del universo, antes de la aparición de los dioses y de los humanos. Cíclopes, gigantes con un único ojo en medio de la frente. Hecatónquilos,
los de 100 manos. Gigantes con 100 pares de brazos y 50 rostros, hijos del cielo y de la tierra. Ninfas, deidades femeninas de menor rango, asociadas con ríos, manantiales, árboles, montañas y otros objetos naturales. Olimpo, el monte más alto de Grecia, donde, según se creía, vivían los dioses. Titanes, hijos del cielo y de la tierra, la primera generación divina.